Bienvenidos a un nuevo video de Caminando al Mundo. Somos Martín y Belén y nos encontramos recorriendo Belice. País número 17 para nosotros en la travesía desde Ushuaia hasta Alaska, desde Argentina hasta Estados Unidos. No puedo creer ya todo lo que hemos avanzado. Llevamos más de 1400 días viviendo y viajando en un motorhome. Y se siente muy bien, la verdad. Ahora hace varios días que estamos ya en Belice, una semana me parece. Llegamos hasta Plasencia, un pueblo pesquero que es muy turístico en el país. Pleno Caribe beliceño. Y se los mostramos en el video anterior. Así que lo que vamos a hacer hoy es agarrar ruta. Estamos en una península, en el final de la península. Espera que voy a agarrar el mapita. Estamos acá, en Plasencia. Lo que vamos a hacer hoy es salir de la península, todo por acá. Vamos a seguir un poquito más y vamos a entrar a otra de las playas que se llama Hopkins. Tenemos más o menos una horita de ruta para llegar. Estuvo lloviendo en la mañana, ahora por suerte paró. Así que ni bien paró de llover, nos bañamos y ya estamos listos para salir a la ruta y los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video. Y hoy estamos en modo domingo. La estamos domingueando a full, vamos despacito a velocidad domingo, 30 km por hora, disfrutando de esta ruta que es muy linda porque tenemos agua de los dos lados, porque estamos en una península, viendo un poco las construcciones, los hoteles de lujo. Como les contábamos al principio, es una península, así que tenemos, como dijo Martu, agua de los dos lados. Esta es la única calle. O sea, para la izquierda están las casas y el mar, para la derecha están las casas y el mar, aunque la mayoría son hoteles. Pero está lindo para pasear así un domingo, más o menos. Hicimos creo unos 10 kilómetros y tardamos como media hora ya. Igual hay muchas lomas de burro, así que tampoco se puede ir rápido. Es una ruta para hacerla tranqui, disfrutando. Acá les dicen bumps, porque estamos, recuerden, en un país de habla inglesa, así que está todo en inglés. Sí, en otros le decían policía acostado, lomo de burro. Ya ni me acuerdo la cantidad de formas que hay de decirle a las rampas. Y miren, también le dicen pedestrian ramp, está ahí adelante. Es que hay como tres tipos acá, ¿viste? Una que es para los peatones, otra que es para que frenes y otra para medir la velocidad. Claro, acá está el cruce peatonal, que es un lomo de burro, pero es cruce peatonal. Mucha venta de propiedades también hay, así de condominios, de casitas con vista al mar. Miren, a ver si se ve algo. ¿Se imaginan tener una casita acá con vista al Caribe? Nada mal, ¿no? Miren lo que son estas casitas con vista al mar Caribe. Creo que habíamos leído por ahí que Belice tiene en todo el país solo 4 rutas principales, así que más o menos es una que va para cada lado, una para el sur, para el norte. Este y oeste. El camino que estamos haciendo ahora es exactamente el mismo que hicimos para entrar a Plasencia. Hay una sola ruta de entrada y salida. Por acá están las montañas mayas. Por allá atrás se ven muchas montañas. La verdad que sí, me sorprende. Todo selva, todo jungla. También hay por acá parques nacionales, parques de aventura y refugios o santuarios de animales. En el primer video les contamos que Belice tiene más de la mitad del territorio cuidado, protegido, que son hábitats casi vírgenes. Lo bueno es que uno puede hacer caminatas, conocer un poco los alrededores y como hay tan poca población, casi siempre es por la naturaleza. Así que si los días nos acompañan, porque bueno, viene lloviendo bastante, tal vez podamos hacer alguna caminata en algún parque. Tenemos ganas de mañana ir a un parque, pero bueno, dependemos mucho del clima. Estamos en época seca supuestamente y no para de llover. O sea, desde que llegamos a Belice, que creo que todos los días llovió. Y bueno, son todos caminos de tierra, así que se complican un poco. Así que a cruzar los dedos para que mañana no llueva. Ahora sí, acá tenemos que tomar hacia la derecha Hopkins 4 millas. Creo que son 7 kilómetros. Sí, 7 kilómetros. Lo que me gusta
gusta es que hay muchos carteles que ponen igual las dos medidas en millas y en kilómetros. Por lo menos lo de velocidad sí. Y ahora estamos yendo de nuevo hacia el lado del mar a conocer Hopkins, que es la comunidad garífuna más grande de Belice. Hemos llegado a Hopkins. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar dónde estacionarnos. Mirá la estación de policía. Es la que está a la izquierda, está el policía afuera, de hecho. Y volvimos a los carritos de golf. Carritos de golf como medio de transporte. A ver. Supuestamente acá se puede parar con vistas al mar, cosa que en Plasencia no podíamos. Vamos a ver qué encontramos del lugar. Las casas coloridas me encantan. Le dan mucha vida a estos días grises. Ahora sí estamos en Hopkins y aunque costó encontramos el lugar. Estacionamos a Blanquita directo frente a la playa, al mar. Al mar Caribe beliceño, miren, ahí nomás lo tenemos. La verdad es que está fresquito, hermoso. Llevamos las camperas por si se larga a llover, pero no está para meterse al agua ni de casualidad. No, pero me gusta más así, más fresquito. Encontramos lugar como en la zona norte del pueblo. Hopkins es un pueblo pesquero, como les decíamos antes, garífuna. Los garífunas son los descendientes de los africanos y los indígenas que vivían en esta zona. Acá la cultura se mantuvo hasta el día de hoy, así que nada, dicen que es una experiencia muy autóctona caminar por este pueblo. Como no podía ser de otra forma en Belice, nos agarró la lluvia. Sí, salimos a caminar como les contamos y se largó una super tormenta. Esperemos que sea una nube pasajera nomás. Esperemos que sí, recién llovió intenso, nos metimos bajo un techo. Hay un olor a comida muy rico. Sí, pero no hay ningún restaurante, debe ser alguien cocinando en la casa. La verdad que el pueblito se lo ve muy tranquilo igual. Es temporada alta y pareciera temporada baja, muchos restaurantes cerrados. Es domingo además, que supuestamente debería haber más gente y está muy tranquilo. Acá tenemos un muellecito, a ver si podemos tener una vista panorámica. Se ve bastante turbia el agua, pero bueno, yo estimo que es por la tormenta, las lluvias de estos días. Miren por allá atrás toda la costa. De este lado también, fíjense para allá. No hay tanta playa además, pero lo bueno es que parece que sí lo quiere aclarar. Me gusta eso, que de allá se ve todo más clarito, así que yo creo que si viene el viento para acá, se va a llevar las nubes. Esperemos. Por ahí hay un restaurante, pero bueno, está justo cerrado. De este lado ya estamos como en la parte sur de Hopkins. Se ven más hoteles, más alojamientos, más empresas que venden excursiones. Como que parece un poquito más turístico que la parte norte. Me gusta acá la iglesia, miren. En la playa está directamente. Por acá en el medio hay una plaza con juegos y por allá atrás una escuela. Después de mucha búsqueda encontramos dónde comer. Acá en la parte sur, que hay como más opciones para el turista, encontramos un lugar que vende comida local, así que pedimos un pollo, que es pollo local. ¿Cómo se llama? Stew Chicken. Stew Local Chicken decía. Y un rice and beans, que es arroz con frijoles y pollo. Hay una versión que viene que decía stew beans y coconut rice, que es como más típico de la cocina caribeña, pero no hay más. No, así que bueno, vamos a comer eso. Más o menos acá los dos platos, $27 beliceños, pero estamos muertos de hambre, así que bueno, vamos a comer algo. ¿De local chicken? De local chicken. Okay. Thank you. Thank you very much. Bueno, vamos a probar a ver qué onda la comida. Tiene una pinta bárbara. Este es el rice and beans
clásico, normal. El pollito tiene una salsita. Puede ser siempre con pollo o con cerdo, cualquiera de las dos opciones. Sí, a ver. Y viene con una ensaladita como de zanahoria y repollo. Dicen que la comida garífuna es muy, muy rica. Muy bueno este pollo. Deje probar. A ver, a ver, a ver. Ese es el de pollo local. Sí, además, no sé si lo dijimos, pero son como las 2 de la tarde, así que ya estamos muertos de hambre. Está como marinado el pollo. No sé por qué el nombre me sonaba que era como un pollo medio dulce. Parece agridulce, totalmente. Tenían razón lo que decían de la comida garífuna, ¿eh? Yo ya le di el visto bueno, pero vamos a ver qué te parece a vos, Belú. A ver. Primera vez comiendo comida garífuna. Tiene más gusto que el mío. Está muy bueno, muy rico condimentado. Muy agridulce además. Es Sí. un espectáculo. Está muy aprobado este plato. Hace rato que creo que no comíamos algo tan rico y tan abundante además. Sí, estamos para irnos a dormir la siesta en realidad. Así que estamos bastante lejos de la camioneta, así que bueno, mejor vamos a seguir caminando. Pero qué rico que hemos comido. Están los dos pollos como con un dejo a dulce. Nada, la verdad que muy, muy sabroso y la señora muy amable, así que bueno, hemos comido, estamos contentos ahora y vamos a seguir caminando por Hopkins a ver qué más encontramos. Para hacer la digestión. Cosas raras que uno puede encontrar caminando por el centro, un castillo familiar. Y después, bueno, como les hemos ido mostrando, todas las casas son muy coloridas, muy bonitas. Por ahí pusieron a secar la ropa, pero bueno, con estos días yo dudo que algo seque. La mayoría de las casas de la gente local son de madera. Fíjense por acá, las casas locales además casi siempre tienen las puertas abiertas, están ahí nomás. Y de este otro lado, por ejemplo, una casa que parece diferente, toda hecha como en cemento, totalmente distinta. Imaginamos que debe ser porque puede inundarse el terreno, pero muchas de las casas que hemos visto están construidas en altura, no todas, pero sí algunas. Y bueno, en este caso les sirve, por ejemplo, para colgar la ropa. ¿Ven la altura? Miren, abajo podés construir otra cabaña igual. Al lado de este mar piscina les decimos buenos días, al menos son buenos días para nosotros. Amanecimos con este patio increíble. Por fin vemos el sol, al señor sol arriba nuestro. Para allá no hay ninguna nube. No, miren qué lindo que está. Dormimos ahí con Blanquita, atrás están los chicos de Pancha. Y miren lo que es el patio que tenemos hoy. Por allá atrás hay algunas nubes, pero bueno. La verdad que hermoso patio. Una paz. Y el mar parece una laguna de lo tranquilo que está. Ayer que llegamos con lluvia, más tormentoso, había mucho viento, el agua estaba hasta acá. Se notaba más revuelta. Hoy, toda una piscina, salió gente recién a hacer kayak. Tiene un solo problema este lugar. Los jejenes. Ay, sí que ayer al atardecer y hoy, hasta hace 2 segundos, nos estaban comiendo. Sí, además pasan por el mosquitero porque como son chiquitos te matan. Así que hay que cerrar todas las ventanas. La verdad que hermoso lugar. Y los pibes re desesperados, pero un día que está más o menos lindo nos vamos a ir a hacer algo, ¿no? Vamos a ir hasta el Parque Nacional Bocahuina, que está muy cerquita de Hopkins, creo que es 20-30 minutos en auto. Y hay distintas caminatas para hacer, así que ya estamos listos. Y acá deberíamos... Sí. Acá deberíamos tomar el desvío, se perdieron los chicos de Pancha. Este Fede siempre se pasa de los lugares. Es por acá el camino. Ah, ahí está el cartel. Mayflower Bocahuina National Park.
5 kilómetros por un camino que parece va a ser interesante, ¿no? Camino de tierra. Por ahora el camino parece bien. Para hacerlo despacito, pero 5 kilómetros y medio. No nos podíamos ir de un país sin hacer un poquitito, aunque sea de ripio, ¿no? Algún camino de aventura tiene que haber, así que bueno. Decí que es cortito, pero mirá cómo se empiezan a ver ahí atrás las montañas. Esperemos que la aventura también sea moderada igualmente respecto al camino. Al menos que no llueva, si no empeora. Ay, la pucha, no, pará, ¿me da? ¿Querés que me baje a verlo? Debería darnos. Espera. Hay un puente de dudosa fiabilidad. Ahí está el arroyito. Bueno, debería darnos para... A ver, vamos, Blanquita. ¿Qué te dijeron, amor? La situación es esta. Es un parque de 7.000 acres. Hagan eso por 2.5 para saber cuántas hectáreas tiene. Enorme. Se pueden visitar 7 cascadas. Me recomendó la del Antílope, que es la más linda, me dijo. En esa hay una piscina arriba de la cascada en la que nos podemos meter. Bien, me gusta. No me acuerdo cuántos pies me dijo que tenía de altura. Creo que son 45 minutos de caminata. Dijo que podemos hacer todos los caminos que querramos, que hasta las 9 de la noche está abierto. Que igualmente también hay zonas de camping. Hay un resort que ofrece ziplines, rappel y esas cosas. Creo que para aquel lado es el camino largo, que hay como 5 o 6 cascadas. Pero bueno, es de más horas. Igualmente casi todas las cascadas tienen donde bañarse, así que nos podemos poner la malla. Hay 3 sitios arqueológicos mayas. Yo por acá ya puse a calentar el agüita del mate. Tenemos algo para llevarnos y comer. ¿Vamos a prepararnos? Vamos a prepararnos. Yo creo que hay que ponerse repelente también. Y sí. Recién vino el guardaparques, todavía no fuimos a comprar la entrada, le fui a preguntar las cosas nomás. Y nos trajo unos stickers que dice Explora, Glamp como acampa y repetí. Y bueno, el parque, y nos trajo 2 vasitos. Qué macanudo, ¿no? Sí, que dice Mayflower Bocawina National Park para quienes aman la naturaleza. Este es un parque del que realmente nunca habíamos escuchado. Lo encontró Belu buscando en Google parques nacionales y vimos que estaba cerquita. Así que bueno, ya arrancamos bien con el Mayflower Bocawina National Park. Acá tenemos un poco el mapa del parque. La caminata que vamos a hacer al principio es esa que va ahí a Antílope. Hay otra que va a Ramón Waterfall. Y después hay otras más adelante que están buenas, que son Lower y Upper. Estas son como las más cortitas que uno puede hacer. Este es el camino ya más largo. Esta parte se puede hacer en bicicleta también, me dijo. Miren lo transparente que es el agua y la cantidad de peces que hay. Lo bueno del sendero es que vamos caminando por el medio de la vegetación y además está bueno que pudimos justo coincidir con los chicos. Sí, así que vamos a caminar por el medio de la selva beliceña. Y además está bueno que no hay otros turistas, que no es un lugar muy conocido, ¿no? Como ir a descubrirlo, a ver qué hay. No, es como que se siente mucho más la tranquilidad, los sonidos de la naturaleza. Si uno va en silencio escucha un montón de aves, los árboles, las ramas cuando se mueven. Vamos también atentos por las dudas de que haya algún jaguar por ahí y lo podamos ver. Ah, claro que se puede ver. Hay pumas, jaguares, zorros. Obvio que se puede ver, solamente hay que tener suerte. Se puso más rocoso el camino acá. Miren todo el musgo que tiene ese árbol. Una alfombra verde pareciera. Arriba tiene plantas parásitas también parece. Y por acá tenemos la cascada Antílope. Es muy alta la verdad, eso me sorprendió. Viene muy desde arriba. Y lo bueno de como estamos en temporada de lluvias es que bueno, tiene bastante caudal de agua. El agua es muy transparente. Ahora hay que subir todo esto para poder refrescarnos.
A medida que vamos subiendo, fíjense que tenemos ahí al lado la cascada y por acá va el sendero, parece. Pusieron una soga porque está bastante empinado. Bueno, parece que no vamos a llegar por acá a la cascada, pero sí, miren la vista hermosa que tenemos. Y para allá lo mismo. Estamos como en el medio de la cascada. Me impresiona igual la vista, ver el agua caer y todo puramente verde atrás. Hay que volver y encontrar el camino que nos lleve hacia allá arriba. Acá encontramos otro sendero que sube, así que vamos a ver si por este sí se puede llegar. Está un poquito más empinado, pero bueno, a ver si por este podemos llegar al ansiado baño. 4x4 este camino. Miren ese tremendo árbol que hay en el camino. Muy enorme. Mal. Está muy lindo por ahora el sendero y sigue habiendo sogas. Sí, está empinado. De los creadores de a los buenos lugares nunca se llega por un camino asfaltado, bueno, también aplica a los senderos de trekking, ¿no? A los buenos lugares siempre se llega por un camino complicado, pero ahí vamos, deseando ya llegar a esa piscina arriba de la cascada. Pensamos que era más tranquilo, pero el camino va todo para allá arriba, trepando. Por ahí abajo está la cascada, ahí se ve gente con cascos, deben hacer rappel o algo. Y nosotros creo que ya estamos por llegar, miren, estamos como en la parte de arriba de los árboles. Acá tenemos la cascada. Yo estoy hecha agua de esta subida, así que estoy muy contenta de haber encontrado la piscina, que es, nada, impresionante. Tremenda piscina de agua, con cascada y todo. Increíble, amigos. Martu va a ser el primer valiente en meterse al agua, que yo creo que debe estar bastante fresca. Está helada, dice. Es necesario, eso es verdad. Miren la cascada que tiene ahí atrás. Bueno, está. Creo que hemos encontrado una joyita oculta de Belice, un secretito que tienen ahí muy bien guardado, porque esta cascada con esa piscina turquesa es un espectáculo. Y nada, una caminata por la selva, un lugar donde refrescarse. Me parece un 10 de 10 este parque y solamente hicimos una caminata. ¿Y vos, Martu, opinás lo mismo que yo? A mí me sorprende que todavía haya lugares así vírgenes o no tan explotados turísticamente. Lo que tiene es que el agua está helada porque casi no entra el sol, pero así todo hay muchos pozones para disfrutar. Este no hacemos pie adentro, no sé cuántos metros tendrá de profundidad. Y por ahí hay otros piletones más que da el sol. No, es un paraíso. Estoy sorprendido con lo que hemos encontrado en Belice, la verdad. Después de disfrutar un ratito de este paraíso beliceño, vamos a empezar la vuelta. Como les contamos, en este parque hay en total unas 7 cascadas, no es que se está sola. Por ahí a la tarde hacemos alguna otra, pero por lo pronto vamos a, volver al estacionamiento y vamos a bajar tomando unos matecitos, esperando no caernos. Y bueno, contentos de haber llegado hasta acá. Miren, acá justo hay un claro y se puede ver un poco lo que es el paisaje, todo absolutamente verde. Por allá atrás llano, verde, y atrás el mar se ve. Así que miren qué linda postal. La particularidad de este parque es que se encuentra en las montañas mayas, pero cubre la región también hasta la zona costera de Belice, así que nada, engancha dos ecosistemas muy diferentes. Si bien me gusta cuando vamos a un lugar que es conocido, que uno sabe más o menos qué es lo que va a ver, me encanta también cuando podemos descubrir un lugar que no es conocido y descubrirlo nosotros mismos, ¿no? Así que un gran lugar para venir a conocer acá en Belice.
Tremendo lo que es este árbol, ¿no? Sí, las raíces son enormes. Mirá lo que es al lado mío. Si te metes ahí adentro de la raíz, te tapa la raíz, ¿no? Le tengo miedo que me aparezca alguna serpiente o algo, pero mirá lo que es. Sí, la raíz es más grande que vos. Increíble. Epa. Ahí están haciendo rappel en la cascada. Debe estar bueno para hacer rappel ahí. Imagino que sí, debe ser interesante. ¿Te animarías? Sí, creo que sí. Rappel no me da miedo. Lo vamos a tener en cuenta para otra vez. Aprovechando que tenemos este cielo celeste espectacular y que ya hemos almorzado, ¿qué se viene, Belu? Otra caminata, le pregunté al guardaparques qué otra cascada nos recomendaba, que ya habíamos hecho la Antílope, que estaba muy buena, y me dijo que nos recomendaba ir a las cascadas Upper y Lower, es más o menos 1 hora de caminata. Vamos a caminar en principio para allá adelante, como para aquella dirección. Hay un Rainforest Hotel. Es un flor de hotel, es enorme. Sí, tremendo. Dice que también tiene para hacer aventuras. Pero bueno, nosotros vamos a seguir por este caminito hacia el sendero. Ahí arriba tenemos una ardillita, arriba del árbol. No sé si se va a llegar a ver. Ah, ya la vi. Pero es chica, no es una ardilla grande. Como por esa, ahí saltó. Allá, mirá, bajando. Bueno, de ese lado vimos a la ardilla. Vimos recién también unos lagartos y del otro lado se escuchó como un animal grande. Pero es tan tupida la vegetación que uno no llega a ver, o sea, salvo que el animal esté acá al lado, no se ve nada, se escuchan los ruidos de las hojas moviéndose. Miren lo que es para adentro. Acá hay jaguares, pumas, tapires, muchas especies de felinos, pero anda a encontrarlos, ¿no? Lo que es difícil es verlos. Como 7 especies de felinos salvajes hay, o sea, es un montón. Y haciendo este camino estamos solos porque los chicos de Pancha ya salieron. Así que bueno, vamos a ver con qué más nos sorprende este parque. Creo que iría aplaudiendo cosas y que sepan que estamos acá y que no aparezca nada. Tu miedo es que aparezcan en realidad. Miedo que aparezcan. ¿Qué fue? Una hoja. No, pero algo la tiró. No, es una hoja seca que se cayó, Mar. ¿Sí? Esa hoja blanca que está ahí adelante. Sí, la hoja es esa. Pero yo también me pego un cagazo. Escuché algo. Me arrepentí de haber llegado hasta acá. Y todavía no empezamos el sendero. Estamos como por la parte vehicular que ya no es apta para vehículos que no sean 4x4. Miren, acá ha aparecido el río con agüita transparente, linda. Viene desde allá atrás y acá pega como una curva. Ahí no se va a llegar a ver en el video, pero ahí no saben la cantidad de peces que hay. Mirá. Sí, estoy prestando atención del otro lado. Dale, no pasa nada. No vimos nada por ahora. Se siguen escuchando ruidos y no me pone contenta. Yo quiero ver fauna, pero desde dentro de Blanquita. Me gustaría que nos dejen en los comentarios acá quién está del lado de Belu, a quién le gusta ver fauna como sea y quién prefiere desde dentro de la camioneta, ¿no? Con un poquito de seguridad. Acá terminó ya el camino vehicular. Yo no entiendo cómo esta camioneta llegó hasta acá igual. A mí el guardaparques me dijo, mira, hasta el hotel podés ir, después el camino está bastante duro y tenía razón. Estaba muy feo. Mucha piedra, mucho barro, 4x4 parecía. Menos mal que nosotros no arriesgamos nuestra camioneta igual. Estoy contento de haber caminado. Y ahora creo que unos minutitos para acá adelante estaría la primera cascada. Y de golpe, así como sin darnos cuenta, nos metimos en el medio de la selva. Miren cómo se puso el camino acá. Todo verde, árboles. Esto nos llamaba la atención y tiene unas hojas como de más de 10 metros. De lado a lado de los senderos. Miren lo que es esto, amigos. Es un mar de plantas. Qué zarpado. Se ven las lianas, los árboles enormes. Ahí empezamos a ver ya la cascada Lower Boca Huina. Creo que se llama Lower porque ahora hay otra más arriba. Tengo que reconocer que Belu fue la que dijo, vayamos a este parque que está bueno. No había mucha información. Tenía mis dudas, pero tremendo parque. La verdad que muy bueno, amor. Tuve un buen ojo para elegir. Y esta que les estoy mostrando ahora es la cascada Lower porque es la de abajo.
Pero miren qué bonita. Nos habían avisado que acá hay un piletón bajito para bañarse, que debe ser este de acá. Muy bonito, ¿eh? Sí, y ahora hay que seguir caminando para encontrar la que es Upper. O sea, otra cascada más. Otra cascada más arriba que tiene 2 piletones para bañarse. Bueno. Tenemos acá el río ya medio encajonado. Estamos a poquitos pasos, creo, de la cascada. Está muy resbaloso el piso. Sí, porque miren, tiene mucho berrín, ¿ven? Por ahí atrás se empieza a ver la cascada Upper de a poquito. Hay que acercarnos más todavía. Hay unas cintitas rojas que vamos siguiendo. Pero acá se pone medio border. Miren acá el agua. Todo el río encajonado cae. Martu, que vino en Crocs, se va a fijar a ver qué onda, porque parece que hay que cruzar el río. Menos mal que viene en Crocs. Voy a intentar acercarme a la cascada para poder mostrárselas. Miren la vista. Todo verde. Por acá hay otra caída de agua, por allá hay otra y por allá arriba está la cascada principal a la que quiero llegar. A ver si puedo. Está la verdad que bastante peligroso esto, porque ahora tengo que pasar para allá. Y de allá arriba entiendo que ya voy a ver la cascada. Está en la cinta roja ahí. Pero miren el caudal de agua de esto. Y encima resbala mucho. Ahora sí pude cruzar, así que la cascada está a una vueltita de donde estoy. Y con ustedes, mis amigos de Caminando el Mundo, acá tenemos la cascada Upper. Como que una vez que empieza a caer se reparte por varios lados, por allá atrás, por acá. Esta es una de las saltos que les mostré antes. Y me acabo de dar cuenta, miren, que desde allá viene otra cascada más. ¡Qué locura! ¡Qué cascada! Me di vuelta y ahí viene Belu. Yo ya te estaba yendo a buscar, amor. Me parece que no se quiso perder la vista de la cascada. Hice otro camino, descubrí otro atajo, pero igual me tuve que mandar por el agua. ¡Wow! Es impresionante. Valió la pena, ¿no? Valió la pena totalmente. Miren, ahí arriba escuchábamos un pajarito cantar, hay un carpintero. Es por la luz que hay la mejor toma que les podemos ofrecer, pero miren qué lindo. Hemos ya salido de la cascada, la verdad que para mí este parque fue una sorpresa hermosa, me gustó mucho. Y todavía falta ver un sitio arqueológico maya, ya veo a Blanquita a lo lejos. Y el tema es que no lo vi hoy como marcado ese lugar, pero ya voy a encontrar el sendero. Por ahí está el estacionamiento y acá hemos encontrado el cartel que da comienzo a esta caminata. Esperemos que sea cortita porque son como las 5 ya. El guardaparques me dijo 20 minutos hasta el final. Ah, bueno. No es vamos. tanto. Mira, y son 2 caminos. Nosotros vamos a Mayan Temple. Hemos ido. Hemos ido, es esto, el templo maya nada más. Una estela nos habían dicho que había como de 2 o 3 metros. Entiendo que debe ser esta roca de acá. Claro, me imagino que esta debe ser la estela. Lo que me llama la atención es que no tiene ningún grabado. Y capaz que ya se borraron. Puede ser, las estelas eran así, eran columnas grandes de 2 o 3 metros donde había tallados haciendo alusión a las hazañas del rey del momento. Che, pero nos metimos re adentro en la selva. Fue como media hora caminando y son las 5:15, nos va a agarrar la noche ahora. Sí, arranquemos la vuelta. No sabemos si habrá algo más adentro o no. La verdad que el sendero ya se perdía. No vimos tampoco más cintitas y en Google Maps estaba marcado como que era ahí. Así que bueno, este estuvo bueno que caminamos por la selva. El tema es que se nos va a hacer de noche para volver y no queremos que eso pase. Así que bueno, vamos a empezar la vuelta. Sí, nosotros nos vamos a regresar a Blanquita y de ahí seguramente nos vayamos hasta Dangriga, pero eso se los vamos a mostrar únicamente en el video exclusivo que le mandamos cada mes a nuestros suscriptores del newsletter. ¿Cómo se puede suscribir la gente? En la descripción les dejamos los links para que se suscriban tanto desde Argentina por Mercado Pago o desde cualquier otra parte del mundo a través de PayPal. Todos los meses, entre el 5, 6, 7 de cada mes, enviamos un newsletter, un mail con fotos exclusivas para que usen de fondo de pantalla, para imprimir en algún cuadrito en su casa, lo que quieran. Les mandamos un video exclusivo contándoles dónde estamos en ese momento. Hacemos como un blogcito que no sale en ningún otro lado. Y además les mandamos un mapa con todos los lugares donde nosotros pasamos la noche
si nos fue bien, nos fue mal, qué fue lo que visitamos. Y todo eso por la suma módica de $4 aproximadamente, que vamos a usar directamente para cargar combustible en Blanquita y seguir este sueño, ¿no, Belu? Así es, así que si se quieren suscribir, ya saben, en la descripción encuentran todos los enlaces. Y bueno, nosotros nos vamos a regresar para poder grabar ese video. Esperamos que se sumen al newsletter y nos veremos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.